Otra información de última hora que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con el programa Cali-Warma. Y aquí puede explicarse por qué el ministro no dio un paso al costado y por qué el ministro Julio de Martini más bien fue salvado en el Congreso. Renuncia el director ejecutivo del programa Cali-Warma, el señor Pedro Ripalda, que estuvo en la semana aquí en Latina en entrevista con Lorena Álvarez. Presenta una carta de renuncia el director, la cabeza del programa de alimentación Cali-Warma, y dice lo siguiente: con la esperanza de que lo avanzado continúe y se implementen las mejoras propuestas por la alimentación de niños y niñas, sin que intereses subalternos afecten ese derecho fundamental, dejo el cargo de director de Cali-Warma que tuve el honor y el privilegio de ejercer. Y adjunta esa carta que vemos en la mano derecha. Noticia de último minuto entonces: renuncia el director ejecutivo del programa Cali-Warma, y me parece que se bate un récord también de las personas que han sido designadas por este gobierno para llevar ese barco, ¿no? Ese barco que parece ir a la deriva, con problemas de corrupción, con problemas de proveedores o en todo caso empresas que producen este tipo de alimentos especialmente para el programa, pero que vemos que tienen prácticas corruptas de pagar por un lado, pagar por el otro lado, alimentos que llegan en mal estado, en pésimo estado, a los colegios donde tienen que ser repartidos para los escolares. Bueno, no renunció el ministro Julio de Martini, renunció el presidente ejecutivo de Cali-Warma, el director ejecutivo de Cali-Warma. Esto, ¿qué pasa? Esta renuncia se da previo a la interpelación del ministro Julio de Martini. ¿A qué le suena eso? A que, claro, ya con la cabeza del director ejecutivo de Cali-Warma se descomprime un poco la presión que venía sobre los hombros de este ministro, que es el ministro más antiguo y probablemente uno de los de mayor confianza de la presidenta, ¿no? El ministro de Desarrollo e Inclusión Social. A propósito de que la salida de Cali-Warma, de las investigaciones de la unidad de Latina en torno a la empresa Frigoinca, ¿no? Al caso de intoxicaciones masivas, como la recordada en Puno, donde se terminó culpando al agua de una situación que claramente apuntaba a las latas de proteína animal que servía esta empresa o que envasaba esta empresa Frigoinca y que después eran compradas para ir a parar a los menús de Cali-Warma, ¿no? Bueno, desatada toda o publicada y revelada toda esa cadena corrupta, no le quedó otra más al ministro que destituir a su director ejecutivo. Les decía, han pasado por lo menos 4 personas por la dirección ejecutiva de Cali-Warma en este gobierno y lejos de haberse recuperado de lo que fue una pandemia desastrosa para este programa de alimentación que empezó a entregar los alimentos en cajas a las familias, cuando la idea era que el alimento se sirva en la escuela, este programa de alimentación, lejos de mejorar después de pandemia, empeoró. Con un gran jugador como Frigoinca, que tiene esta calidad de productos y que parecía tener aceitado gran parte del programa para que exactamente se pida lo que esta empresa fabricaba, ¿no? Empresa que ya ha sido separada de la Sociedad Nacional de Industrias, en fin. Toda una novela con Cali-Warma que termina hoy. Este joven funcionario, Pedro Jonel Ripalda, deja una carta larga. Él asumió, me parece, en abril. Entonces tenía pocos meses en el cargo. La persona que había asumido antes también estuvo menos de 4 meses en el cargo. Antes hubo una persona de absoluta confianza de la presidenta que estuvo más tiempo, pero así fue degradándose este programa. Hoy está firmada la carta de renuncia, Lima, 28 de noviembre de 2024. La carta la dirige el director de Cali-Warma al ministro de Desarrollo e Inclusión Social
Y bueno, dice, está claro que el descubrimiento de una empresa inescrupulosa y corrupta que vulneró los procesos no debe tolerarse nunca más. Dice esto el saliente director ejecutivo de Caliwarma. Esta situación me ha generado una profunda indignación, rechazo y condena que expresé públicamente. Estas prácticas delictivas, claro, ahora, ¿no? Todos hablando de prácticas con las que convivió probablemente este mismo director de Caliwarma, ¿no? Han afectado a la población más vulnerable, sensible de nuestro país, deben ser castigadas con todo el peso de la ley y con el escarnio público y del empresariado nacional. Como servidor, con vocación y orgullo, no puedo permitir que se utilice mi cargo como un instrumento para cuestionar la noble labor que realiza este programa. Es por eso que presento mi renuncia. Desde el 30 de abril del presente año venía ejerciendo el cargo. El programa requiere continuar con el cambio de enfoque y replanteamiento que se ha venido implementando y que no debe interrumpirse por ningún tipo de interés que no sea el de garantizar el derecho de los niños y niñas a una alimentación de calidad. Reitero mi agradecimiento por su respaldo y con esto, sin otro particular, hago de propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Pedro Jonel Ripalda Ramírez renuncia al cargo de director ejecutivo de Caliwarma y con esto me parece que Julio Martini se mantiene en el cargo. Era lo que le habían pedido desde el Congreso, que salga el director ejecutivo de Caliwarma. Bueno, entregada entonces la cabeza de este funcionario, me parece que la interpelación será un mero trámite.